Continuando con la unidad número 1, vamos al tema 1.3, que es la multiplicación de fracciones con números naturales. Pero antes debemos de recordar un concepto muy importante, y es el concepto de fracción impropia. Cuando una fracción se va a llamar impropia, es cuando su numerador es mayor que su denominador. Por ejemplo, ¿verdad? Puedo poner 9 cuartos. Puedo poner 17 quintos. Podemos poner 20 novenos. Puedo poner 51 31avos. Si usted observa todas estas fracciones que he escrito, el numerador recuerde que es el de arriba, es más grande que el denominador, es decir, los de abajo. Mire, 9 es más grande que 4, 17 es más grande que 5, 20 es más grande que 9 y 51 es más grande que 31. Por esa razón es que se dice que esas fracciones se llaman impropias. Otro concepto que debemos de recordar es el de número mixto. Número mixto es aquel que posee una parte entera y una parte fraccionaria, pero esa parte fraccionaria no puede ser impropia. Por ejemplo, podemos decir los siguientes. Tenemos, mire, 2 enteros, 3 cuartos, 5 enteros, 1 medio, 12 enteros, 21 63avos. Si ustedes se fijan, mire, tienen parte entera y tienen parte fraccionaria. Y estas partes fraccionarias no son fracciones impropias. ¿Por qué? Porque los numeradores no son más grandes que los denominadores. Observe, mire, el 3 es más pequeño que el 4, el 1 es más pequeño que el 2, el 21 es más pequeño que el 63, ¿verdad? También debemos recordar este otro concepto, que es el de convertir un número fraccionario impropio a número mixto. ¿Cómo se hace eso? Bueno, se divide el numerador entre el denominador. Cuando hacemos la división, el cociente viene a ser la parte entera. Y el numerador viene a ser, el numerador de la parte fraccionaria viene a ser el residuo de la división. Y el divisor en la división viene a ser o a formar parte de lo que es el denominador de la parte fraccionaria. Entonces, vamos a hacer un ejemplo para recordar cómo se hace esa conversión. Si nos dicen convertir en número mixto estos números, esos que tenemos ahí, vea, nos piden que convirtamos 14 tercios y 105/22avos en números mixtos. ¿Cómo se hace eso? Bueno, vamos a plantear la solución. ¿Cómo se hace? Bueno, en el caso del literal A, la fracción impropia es 14 tercios. Es impropia porque el numerador es más grande que el denominador. Quiere decir que yo voy a dividir, lo vamos a hacer aquí a un lado, 14 lo voy a dividir entre 3. Y como 1 entre 3 no contiene, tomo los dos números y digo 14 entre 3. ¿Verdad? Y buscamos en la tabla del 3 un número que multiplicado con él sea de 14 o se acerca al 14. Y el que más se nos acerca es el 4, porque 4 por 3 es 12. Al hacer la resta, 14 menos 12, eso es 2. Observe, este que voy a señalar en rojo es el cociente. Esta es la parte entera. Voy a poner así, parte entera. Este que voy a señalar con azul es el residuo
y este es el numerador. Y finalmente, este que voy a señalar acá con negro, digamos así, ¿verdad? Es el denominador. Si usted se fija, el resultado, el denominador va a ser el mismo denominador de la fracción que nos dan. Es decir, que 14 tercios es lo mismo que tenga 4 enteros, 2 tercios. Bien. Y ahí quedará convertido el número fraccionario impropio en un número mixto. Veamos el siguiente, que es 105/22. El 105/22 significa que vamos a dividir el 105 entre el 22. Como que hay dos cifras, agarramos dos cifras, pero 10 entre 22 es más pequeño, no contiene. Tenemos que tomar las tres cifras. Y decimos 10 entre 2, ¿verdad? Es 5. Porque 5 por 2 es 10. Pero se nos va a pasar, porque o vamos a multiplicar 5 por 2, 10, y 5 por 2, 10, y nos quedamos 11, se nos va a pasar, entonces no nos contiene a 5, sino que nos contiene a 4. Y decimos 4 por 2, 8, y 4 por 2, 8. Al hacer la resta, restamos, este le presta el 5 y decimos 15 menos 8 es 7. Se queda en valor de 9, entonces decimos 9 menos 8 es 1. Por lo tanto, según lo que vimos antes, la parte entera es el cociente, que en este caso es 4. 4 enteros, el numerador es 17, que es el residuo. 17, y el denominador sigue siendo 22, igual que en la fracción original. Entonces ahí tenemos cómo se convierte una fracción mixta en una fracción una fracción impropia en una fracción mixta. Probablemente usted estará diciendo en este momento, mire, pero el tema no era eso, ¿verdad? El tema es multiplicación de fracciones por un número natural. Y es que vamos a aplicar eso que tenemos como repaso anteriormente. Entonces veamos. Si nos piden multiplicar estas fracciones por estos números naturales, entonces el procedimiento ya lo vimos en la clase anterior. Por ejemplo, en el literal A, que nos piden multiplicar 1/5 por 7, ya dijimos, se multiplica el numerador 1 por 7 sobre 5. Y 1 por 7 es 7 sobre 5, es decir, 7/5. Y si usted se fija, ya este es un número fraccionario impropio. Como es impropio, hay que convertirlo en un número mixto. ¿Y cómo se convierte? Ya lo dijimos, vamos a dividir 7 entre 5. Y al hacer la división de 7 entre 5, esto corresponde a 1. 1 por 5 es 5. Al restarlo me va a quedar 2. Por lo tanto, tengo un entero, que es la parte del cociente, el denominador, que sería 2, y el denominador, que es el mismo que tiene la fracción, quintos. Un entero, 2/5. Si continuamos con el literal B, que era 5/8 por 3, quiere decir que voy a multiplicar 5 por 3 y sobre 8. 5 por 3 es 15 octavos. Otra vez una fracción impropia porque el numerador es más grande que el denominador. Lo cual me dice que debo de dividir 15 entre 8. Lo que se le acerca es 2, ¿verdad? Porque 2 por 8 es 16, se pasa. Entonces no es a 2, sino que sería 1. 1 por 8 es 8. Y al restarlo, 15 menos 8, eso es 7. Por lo tanto, tenemos un entero y 7 octavos.
Y finalmente el 7 décimos por 3, hacemos el mismo procedimiento, 7 multiplicado por 3 sobre 10, y 7 por 3 es 21, 21 décimos. Ahora quiere decir, como también me resultó impropia porque el numerador es mayor que el denominador, voy a dividir 21 entre 10. Y vamos a dividir 2 entre 1 es 2, 2 por 0 es 0, 2 por 1 es 2, y al restarlo, 21 menos 20 es 1. Por lo tanto, tengo 2 enteros y un décimo. Y es así, ¿verdad?, cómo se multiplican las fracciones por números naturales, y cuando los resultados son números impropios, entonces estos se convierten en números mixtos.